Mis padres se burlaban de mi vida modesta, así que les corté el dinero y revelé mi nuevo saldo. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El olor a sofrito y el murmullo de las telenovelas de la tarde me recibían cada domingo en casa de mis padres. Era un ritual. Yo llegaba en mi Corolla del 2015, ese que según mi madre, Silvia, hasta cosita daba que me vieran llegar en eso, sobre todo cuando lo estacionaba detrás del BMW casi nuevo de mi papá, Ricardo, cuyo enganche. Por cierto, yo había ayudado a completar hacía unos meses. La escena de hoy no era diferente. Entré y mi madre me recibió con un beso en la mejilla que se sintió más como una inspección. Hijito, esa camisa ya se te ve muy gastada. ¿No te alcanza para comprarte algo mejor? Con lo bien que te va, deberías darte tus lujos. Sonreí forzadamente. Lo bien que me va era el eufemismo familiar para el sueldo de Mateo que cubre nuestros gastos. Mi hermana Isabela, de 20 y con aspiraciones de influencer que cambiaban cada temporada, bajó las escaleras haciendo ruido con unos tacones nuevos, de esos que cuestan un ojo de la cara. Matt. Qué bueno que llegaste. Mira, ¿te gusta mi nuevo aro de luz? Lo necesitaba urgentemente para mejorar la calidad de mis tutoriales de maquillaje. Es una inversión, hermanito. Asentí, mientras mi padre apenas levantaba la vista del periódico deportivo para murmurar un saludo. La palabra inversión en boca de Isabela usualmente significaba un nuevo capricho financiado por mí. La comida transcurrió entre comentarios sobre lo bien que le iba a la hija de alguna amiga de mi madre, que acababa de regresar de Europa, y lo necesario que era remodelar la cocina porque la actual ya no estaba a la altura de la familia. Fue entonces cuando cometí el error de mencionar mis propios planes. De hecho, estoy ahorrando para ver si puedo dar el enganche de un departamentito para mí, dije, casi en voz baja. Silvia dejó caer el tenedor con un dramatismo digno de actriz. ¿Otro departamento, hijito? ¿Y esta casa qué? ¿No te basta? Pensé que siempre nos cuidarías aquí, que esta sería tu casa también. Isabela intervino con la boca llena, sí, Matt, o sea, y si luego yo quiero volver a vivir con ustedes porque, no sé, me caso y me divorcio o algo. ¿Dónde me voy a quedar? Este depa es enorme. Sentí una opresión en el pecho. No era la primera vez. Cada intento mío de independencia, cada plan personal, era recibido con esa mezcla de chantaje emocional y egoísmo disfrazado de preocupación familiar. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi pequeño apartamento alquilado, el recuerdo de Laura me golpeó con fuerza. Laura, mi exnovia. Inteligente, independiente, la única que se había atrevido a decirme las cosas como eran. Un flashback vívido, estábamos en mi coche, discutiendo. Yo acababa de darle a mi madre una cantidad considerable para una supuesta emergencia médica que luego resultó ser una escapada de fin de semana a un spa con sus hermanas. Era dinero que Laura y yo habíamos estado ahorrando con esfuerzo para el enganche de nuestro departamento. Mateo, me dijo, con la voz cargada de frustración y tristeza, tu familia te está desangrando y tú se los permites. Te quiero, pero no puedo seguir así. No puedo construir un futuro con alguien que siempre pone las necesidades inventadas de otros por encima de las nuestras. Rompimos poco después. Y esa herida, la verdad de sus palabras, seguía ahí, supurando bajo la superficie de mi aparente conformidad. Llegué a mi casa y, casi por instinto, llamé a Carlos, mi mejor amigo desde la preparatoria. Le conté, una vez más, la cantaleta de siempre. Hermano, me dijo con su franqueza habitual, esa que a veces dolía pero siempre era necesaria, ya te lo he dicho 1000 veces. No es tu responsabilidad mantenerles el nivel de vida que ellos no se ganan ni se merecen. Viven como reyes a tus costillas. ¿Cuándo vas a despertar, Mateo? ¿Cuándo vas a ponerte a ti primero? Sus palabras resonaron. Esa noche,
Por primera vez en mucho tiempo, tomé una pequeña decisión. Era fin de mes, el día que usualmente les transfería una suma considerable para gastos varios. Esta vez, simplemente olvidé hacerlo. La llamada de mi madre, al día siguiente, no se hizo esperar. Su tono, entre ofendido y falsamente preocupado, confirmó que la primera ficha del dominó había caído. Yo solo me excusé vagamente, diciendo que había tenido mucho trabajo. Una pequeña mentira para empezar un gran cambio. La semana siguiente a mi olvido financiero, Isabela me llamó. Su voz, al borde del llanto actuado que también conocía, me anunció una oportunidad de oro, irrepetible. Mateo, hermanito. Sollozó. Necesito tu ayuda, es súper urgente. Resulta que una marca importantísima me invitó a un viaje a Europa con otros influencers super top. Es en 2 semanas. Sería el despegue definitivo de mi carrera, ¿entiendes? Pero, ay, es carísimo. Sabía lo que venía. Mi madre llamó 10 minutos después, como un eco perfectamente sincronizado. Hijito, Isabelita está destrozada. Esa oportunidad es todo para ella. Si no ayudas a tu hermana con este viaje, su corazoncito se va a romper. Y quién sabe si hasta se deprime, con lo sensible que es. Apóyala, ándale, sé bueno. Esta vez, sin embargo, algo en mí había cambiado. Las palabras de Carlos, el recuerdo punzante de Laura, mi propia fatiga acumulada. Aconsejado por Carlos, quien me sugirió que empezara a poner a prueba sus reacciones, decidí jugar diferente. Isa, le dije por teléfono, con una calma que me sorprendió a mí mismo, entiendo que estés emocionada. Suena increíble. Pero cubrir todo el viaje es imposible para mí en este momento. Tengo algunos compromisos fuertes. Lo que puedo hacer es ayudarte con una parte para los vuelos, si tú consigues el resto y me demuestras un plan de cómo vas a aprovecharlo profesionalmente. El silencio al otro lado de la línea fue denso. Luego, la explosión. ¿Qué? Pero Mateo, necesito el paquete completo. Así no me sirve. Siempre eres igual, nunca me apoyas en mis sueños. Eres un egoísta. Y colgó con un portazo telefónico. Mi madre volvió a llamar, indignada. No puedo creer tu mezquindad, Mateo. Negarle esto a tu propia hermana. Mamá, respondí, firme pero sin alzar la voz, le ofrecí ayuda dentro de mis posibilidades reales. Mis finanzas son mías y tengo que administrarlas con responsabilidad. Colgó furiosa. Fue mi primer no estratégico, y aunque se sintió extraño, también fue extrañamente liberador. Impulsado por esta pequeña victoria y una creciente necesidad de entender la magnitud real de la situación, decidí seguir otro consejo de Carlos, investigar. Pasé un fin de semana entero encerrado en mi estudio, revisando mis estados de cuenta bancarios de los últimos 7 años. La cantidad de dinero que había transferido a mis padres o gastado en caprichos de Isabela bajo la etiqueta de ayudas, préstamos nunca devueltos o emergencias era obscena. Me revolvió el estómago. Era mucho más de lo que había imaginado en mis peores pesadillas financieras. Luego, con la ayuda de Carlos, quien tenía un amigo que trabajaba en una agencia de investigación crediticia, obtuvimos, de manera muy discreta, un reporte crediticio de mis padres. Lo que encontré allí me heló la sangre, varias tarjetas de crédito hasta el tope, préstamos personales pequeños pero constantes, y un patrón de gastos que no correspondía en absoluto a sus ingresos declarados. Claramente, mi dinero no solo cubría lujos, sino un desorden financiero que ellos se negaban a admitir o controlar. Con el dinero que ahorré del frustrado viaje europeo de Isabela, y sintiéndome con un nuevo poder sobre mi propia vida, abrí mi primera cuenta de inversión significativa, solo a mi nombre. Consulté a un asesor financiero que Carlos me había recomendado. Por primera vez, sentí que estaba construyendo algo para mí, no solo tapando agujeros ajenos. La sensación fue embriagadora. Un martes por la tarde, saliendo de una junta, me topé de frente con Laura. Hacía casi 3 años que no la veía. Estaba radiante, vestida con un traje sastre elegante, emanando una confianza que nunca le había visto cuando estábamos juntos. Nos saludamos con sorpresa,
Un poco de incomodidad inicial, pero luego la conversación fluyó brevemente. Me contó que había abierto su propia consultoría y le iba de maravilla. Te ves diferente, Mateo, me dijo al despedirse, con una sonrisa genuina. Te ves bien. Sus palabras, tan simples, me golpearon profundamente. Ella había seguido adelante, había prosperado lejos de la toxicidad que a mí me había costado tanto empezar a reconocer. Su éxito silencioso fue un espejo de mis propios años perdidos en complacencias. Esa misma noche, me inscribí al gimnasio y empecé a planear unas pequeñas vacaciones para mí solo, algo que no hacía en años. La respuesta de mi familia a mi nueva firmeza no tardó en llegar con más drama. Mi madre, Silvia, de repente desarrolló una migraña terrible y muy rara que, según ella, solo un neurólogo especialista carísimo y de gran renombre podía diagnosticar y tratar. Mi padre me llamó, con la voz cargada de una falsa y ensayada preocupación. Mateo, tu madre está muy mal. Casi no puede abrir los ojos del dolor. Este doctor es nuestra única esperanza, pero ya sabes, es muy costoso. Respiré hondo. Papá, lamento mucho que mamá se sienta así. Por supuesto que quiero que la vea un médico. Yo tengo un excelente neurólogo a través de mi seguro de gastos médicos mayores. Puedo conseguirle una cita preferente mañana mismo y yo la llevo. Silencio. Luego, mi padre carraspeó. Bueno, déjame comentarle a tu madre, a ver qué dice. Quizás hoy amaneció sintiéndose un poquito mejor. La migraña terrible mejoró milagrosamente al día siguiente, sin necesidad de ningún especialista. La táctica era tan burda que me habría reído si no fuera tan patética. Cada vez veía con más claridad el patrón. El cumpleaños de mi papá, Ricardo, se acercaba, y con él, otra prueba de fuego para mi nueva resolución. Mi mamá, Silvia, siempre usaba estas fechas como excusa para organizar cenas ostentosas en restaurantes de moda, cuya cuenta, invariablemente, terminaba pagando yo como el regalo principal. Esta vez, anticipándose a mi posible negativa, fue más directa. Hijito, me dijo por teléfono, con ese tono meloso que precedía a una petición importante, para el cumpleaños de tu papi estaba pensando en reservar en el Contramar, ya sabes cuánto le gusta. Contamos contigo para que te encargues de la cuenta, ¿verdad? Como siempre, para que se sienta apapachado. Respiré profundo. Era el momento. Mamá, claro que quiero celebrar a papá. Pero este año, en lugar de una cena cara afuera, ¿qué les parece si organizo algo aquí en mi casa? Puedo cocinar yo, preparamos su platillo favorito. Sería algo más íntimo y personal. Silencio. Podía imaginar su ceño fruncido al otro lado de la línea. ¿En tu departamento? Su voz destilaba un ligero desdén. Bueno, Mateo, si insistes, supongo que es mejor que nada. Pero que no se vea muy simple, ¿eh? Es el cumpleaños de tu padre, después de todo. Aceptaron a regañadientes. Compré los ingredientes para una buena paella, el platillo favorito de Ricardo, y una botella de vino tinto decente. Nada excesivamente caro, pero sí pensado con cariño. La noche de la cena, el ambiente en mi pequeño pero acogedor departamento era tenso. Mis padres e Isabela parecían estar analizando cada rincón, cada detalle, probablemente comparándolo con los restaurantes lujosos a los que estaban acostumbrados. Les entregué a mi padre su regalo, una primera edición firmada de un libro de su autor de historia favorito, que había conseguido con esfuerzo a través de un coleccionista. Un regalo significativo, no monetariamente desorbitado. Ricardo pareció genuinamente conmovido por un instante, antes de que la mirada reprobatoria de Silvia lo hiciera volver a su habitual reserva. La cena transcurrió con conversaciones forzadas. Al final, mi madre no pudo evitar el comentario: estuvo bien, Mateo. Un poco casero para la ocasión, pero bien. Unos días después, recibí una llamada inesperada. Era mi prima Sofía, hija de uno de los hermanos de mi madre, una de las pocas personas en la familia con la que sentía una conexión genuina y que siempre me había parecido más observadora y menos superficial que el resto. Primo, ¿qué agallas tuviste con lo del cumpleaños? Me dijo,
con una risita cómplice. Mi mamá me contó. Ya era hora de que alguien les pusiera un alto a tus papás y a Isabela. Siempre he visto cómo te exprimen. De hecho, mi tía Silvia y el pesado de mi tío Enrique intentaron una jugada parecida con mis papás hace años, querían que financiaran un negocio claramente fraudulento de Enrique, y yo los paré en seco. Así que, si necesitas ayuda para entender mejor su juego o simplemente alguien con quien desahogarte, cuenta conmigo. Sus palabras fueron como un bálsamo. No estaba solo en esto. Sofía se convirtió en mi aliada, mi informante discreta dentro del clan familiar. Fue ella quien, unas semanas después, me soltó un rumor que resultó ser crucial. Oye, primo, no sé si sea cierto, pero escuché en una comida familiar que a tu papá, el tío Ricardo, le dieron una bonificación bastante grande en su trabajo hace como un mes. Algo así como un bono por antigüedad o resultados. Nadie lo ha dicho abiertamente, pero la tía Chole lo insinuó. Una bonificación grande. Y a mí me seguían pidiendo dinero para completar para el súper o para arreglos urgentes de la casa. La rabia me invadió. Con la ayuda de Carlos, quien tenía un excompañero trabajando en la misma empresa que mi padre, logramos confirmar la noticia de manera extraoficial. La cantidad era, efectivamente, considerable. Suficiente para cubrir varias de las necesidades que me habían achacado en los últimos meses. La desfachatez era increíble. Decidí poner a prueba su honestidad o la falta de ella. Un fin de semana, durante otra comida obligatoria, les confesé con mucha preocupación y un tono convenientemente apesadumbrado, pues fíjense que en la empresa andan las cosas un poco raras. Parece que va a haber recortes y nos quitaron un bono importante que esperábamos. Voy a tener que apretarme el cinturón de verdad por un buen tiempo, así que, pues ya no voy a poder ayudarles tanto como antes. Las reacciones fueron inmediatas y reveladoras. Ninguna palabra de empatía o preocupación por mi situación laboral. Silvia puso cara de tragedia. Ay, Dios mío, Mateo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y justo cuando la lavadora empezó a fallar. Isabela resopló, no manches, Matt. ¿Y yo qué te iba a pedir para el nuevo iPhone? El mío ya está súper obsoleto para mis historias. Ricardo solo suspiró y dijo, tendremos que ver cómo nos ajustamos, otra vez. La confirmación de su egoísmo fue tan clara como dolorosa. Como era de esperarse, el tío Enrique, el hermano de mi madre y autoproclamado gurú financiero de la familia, aunque sus propias finanzas eran un desastre perpetuo, no tardó en aparecer. Me visitó en mi departamento una tarde, sin avisar. Sobrino, comenzó, con ese tonito condescendiente que tanto detestaba, me enteré de tus problemitas en el trabajo. Una lástima. Pero mira, en estos tiempos difíciles es cuando más se demuestra el carácter. Un hombre de verdad sabe administrar sus recursos y, sobre todo, nunca le falla a su familia. Tu madre y tu padre han hecho mucho por ti, es tu deber sagrado velar por ellos, incluso si tienes que hacer sacrificios. Lo escuché con una paciencia casi zen, mientras por dentro me reía amargamente. Sacrificios. Él, que vivía de gorrón con diferentes parientes y cuyos consejos siempre implicaban que otros pagaran la cuenta. Ahora entendía, gracias a una indirecta de Sofía, que Enrique a menudo actuaba como intermediario o facilitador en ciertos negocios no muy claros de Ricardo, probablemente llevándose una comisión. Su interés en mi contribución familiar era puramente personal. Asentí a todo su discurso, le agradecí su sabiduría y lo acompañé a la puerta. El juego se estaba volviendo cada vez más claro, y yo estaba aprendiendo a mover mis piezas. La bomba no tardó en estallar. Un par de semanas después de mi confesión sobre mis supuestas dificultades financieras, mi madre me llamó con una voz que combinaba urgencia y un tono falsamente conciliador. Mateo, hijito, necesitamos hablar contigo. Tu padre y yo, y bueno, también Isabela y tu tío Enrique, estamos un poco preocupados por ti, por tu actitud últimamente. Queremos que vengas a cenar el sábado. Es importante, una reunión familiar. Reunión familiar. Sonaba más a emboscada. Le conté a Sofía, quien me confirmó mis sospechas. Ten cuidado, primo. Por lo que escuché,
te van a hacer una encerrona. Quieren presionarte para que vuelvas a ser el de antes, el que soltaba la lana sin preguntar. Ve preparado. Y me preparé. No solo mentalmente. Recopilé algunos estados de cuenta antiguos donde se veían claramente los traspasos fuertes que les hacía, anoté fechas de emergencias que coincidían con viajes o compras de lujo de ellos. Estaba harto de ser el villano por querer proteger lo mío. El sábado llegué a casa de mis padres. El ambiente era tenso, casi palpable. Estaban todos sentados en la sala, con caras de funeral, Silvia, Ricardo, Isabela con un puchero y mi ínclito tío Enrique, quien me miró como si yo fuera un bicho raro. Dejaron que terminara de cenar, una comida frugal, como para subrayar la crisis que según ellos yo había provocado, antes de comenzar el juicio. Tío Enrique carraspeó y tomó la palabra, como si fuera el fiscal general. Mateo, sobrino. Estamos aquí porque te queremos y nos preocupas. Últimamente te has vuelto, diferente. Distante, egoísta si me permites la franqueza. Tu familia te necesita, y parece que lo has olvidado. Mi madre comenzó con los sollozos ensayados. No sé qué te hemos hecho, hijito, para que nos trates así. Siempre te hemos dado todo nuestro amor, nuestro apoyo, y ahora nos das la espalda cuando más te necesitamos. Mi padre, con una gravedad impostada, añadió, tu actitud está destruyendo a esta familia, Mateo. Isabela está sufriendo mucho, tu madre no duerme de la angustia. Tienes que recapacitar. Isabela, entonces, saltó como si le hubieran dado cuerda. Sí, es tu culpa. Por tu culpa no pude ir al viaje de Europa que iba a lanzar mi carrera. Por tu culpa ahora no puedo ni comprarme el teléfono que necesito. Siempre arruinas todo lo bueno que me pasa. Eres un envidioso. Dejé que todos terminaran su perorata. La rabia que sentía era fría, calculadora. Cuando finalmente se hizo un silencio expectante, respiré hondo y hablé, con una calma que los descolocó. Aprecio mucho su preocupación, comencé, mirándolos a cada uno. Pero ya que estamos en plan de sinceridad, hablemos de hechos, no de percepciones. Mamá, dices que te doy la espalda, pero la semana pasada, cuando me ofrecía llevarte con mi médico especialista de la aseguradora para tu supuesta migraña terrible, te negaste y la enfermedad desapareció mágicamente. Curioso, ¿no? Silvia se ruborizó y balbuceó algo ininteligible. Papá, continué, mirándolo fijamente, hablas de que Isabela sufre y mamá no duerme. Pero, ¿qué hay de ese bono tan sustancial que recibiste en tu trabajo hace poco más de un mes? Un dinero que, convenientemente, olvidaste mencionar cuando me pedían para completar la hipoteca o para arreglar el coche. Ricardo se puso pálido como el papel. Intentó negar, pero la sorpresa lo había dejado sin palabras. Isabela, dije, suavizando un poco el tono pero sin ceder, una carrera, sea de lo que sea, se construye con talento, esfuerzo y dedicación, no solo con viajes caros o el último modelo de teléfono pagado por otros. Tío Enrique, viendo que su artillería pesada no funcionaba, intentó un último ataque. No intentes desviar la atención con mentiras y acusaciones infundadas, Mateo. Estás dividiendo a la familia con tu dinero y tu soberbia. No tienes respeto. Ahí fue cuando decidí soltar la bomba que había estado guardando, una sospecha que Sofía me había ayudado a confirmar con algunas averiguaciones discretas y algunos cabos que yo mismo até. Ya que hablamos de dinero, familia y respeto, tío Enrique, dije, mirándolo directamente a los ojos, con toda la frialdad de la que fui capaz. ¿No es verdad que tú has estado asesorando o, mejor dicho, facilitando ciertas inversiones de alto riesgo de mi padre? Unas inversiones que tienen más que ver con mesas de juego y apuestas deportivas que con finanzas serias. ¿Y no es verdad que esas inversiones son la verdadera razón por la que mi padre siempre está necesitado y arrastra deudas que luego mi madre intenta cubrir con mi dinero? El silencio que cayó en la sala fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Ricardo estaba lívido, casi temblando, mirando a Enrique con una mezcla de pánico y súplica. Tío Enrique intentó farfullar una negativa, pero su rostro desencajado lo delataba.
Silvia miró a Ricardo, luego a Enrique, y pude ver el momento exacto en que el horror de la comprensión cruzó su rostro. No sé si sabía toda la magnitud del asunto, pero claramente entendió la implicación. Isabela era la única que parecía no entender nada, mirando de uno a otro con desconcierto. Descubrí las deudas de juego de papá, declaré, mi voz firme, sin titubeos. Y también descubrí cómo tú, mamá, has estado usando el dinero que te he dado durante años, no solo para sus lujos y los de Isabela, sino principalmente para tapar esos agujeros financieros. Para mantener esta fachada de familia perfecta y solvente, mientras a mí me hacían sentir el peor de los hijos por no darles todavía más. La escena explotó. Silvia comenzó a gritar, negándolo todo, luego acusando a Ricardo de ser un débil, un vicioso. Ricardo balbuceaba excusas, culpando a la mala suerte y a malas compañías como Enrique. Este intentaba defenderse torpemente, diciendo que él solo daba consejos amistosos. Me levanté de la mesa. El espectáculo era patético. He pagado suficientes deudas ajenas y he financiado suficientes mentiras, dije, mi voz resonando en medio del caos. A partir de este preciso instante, se acabó. Se acabó el dinero fácil, se acabaron los secretos y se acabó mi paciencia. Arreglen sus propios problemas. Yo ya tengo suficiente con los míos, empezando por recuperar el tiempo y el dinero que invertí en esta farsa. Salí de esa casa sintiendo un peso enorme levantarse de mis hombros. El aire de la noche nunca se había sentido tan fresco, tan limpio. Sofía me esperaba en la esquina, tal como habíamos quedado. Al verme, sonrió y me dio un abrazo. Estuviste increíble, primo. Simplemente increíble. Sabía que podías. Poco después de esa noche catártica, a través de Carlos, conocí a Ana. Era psicóloga, una mujer inteligente, centrada, con una calidez y una comprensión que me resultaron completamente nuevas. Empezamos a salir. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía construir algo real, algo sano, con alguien que me valoraba por quien era, no por lo que podía proveer. Ana representaba un futuro diferente, uno que yo estaba empezando a creer que merecía. Después de aquella noche explosiva en casa de mis padres, se instaló un silencio tenso, casi sepulcral, por parte de ellos y de Isabela. El tío Enrique, como era de esperarse, desapareció del mapa, cegaramente buscando nuevas víctimas para sus asesorías. Sofía, mi prima y ahora aliada incondicional, me mantenía informado discretamente. Según ella, la casa de mis padres era un campo de batalla. Ricardo, enfrentado por primera vez a la furia de Silvia sin el colchón de mi dinero para suavizar los golpes, estaba sumido en una crisis. Silvia, por su parte, alternaba entre la negación, la ira contra Ricardo y periodos de un dramatismo calculado, esperando, quizás, que yo cediera por lástima. Isabela, desconectada de su fuente principal de ingresos, intentó algunas tácticas desesperadas. Sofía me contó que había estado llamando a otros parientes, tíos lejanos y primos segundos, contándoles una versión muy victimista de la historia, donde yo era el hermano desalmado que la había abandonado en sus legítimas aspiraciones profesionales. Afortunadamente, Sofía, con una astucia admirable, se había encargado de que la versión más apegada a la verdad, incluyendo el pequeño detalle de las deudas de juego de mi padre y cómo mi dinero había sido desviado durante años, circulara discretamente entre los miembros clave de la familia. Así, los intentos de Isabela por conseguir un nuevo patrocinador familiar fueron, en su mayoría, infructuosos. La gente comenzaba a ver la dinámica tóxica que yo había soportado por tanto tiempo. Mientras tanto, yo me enfocaba en mi propia vida. La relación con Ana se fortalecía día con día. Su apoyo, su perspectiva profesional como psicóloga, pero sobre todo su calidad humana, me ayudaron a procesar la mezcla de emociones que sentía, alivio, rabia residual. Una pizca de tristeza por la familia que nunca tuve, pero también una creciente sensación de empoderamiento. Se acercaba la fecha del 40º aniversario de bodas de mis padres. A pesar del terremoto familiar reciente, o quizás precisamente por ello, mi madre estaba empeñada en organizar una fiesta. Más modesta que en años anteriores, sin duda,
pero seguía siendo un intento desesperado por mantener las apariencias ante el círculo social y familiar. Recibí la invitación, un elegante cartoncillo que contrastaba irónicamente con la realidad de sus finanzas. Sabía que este evento sería el escenario perfecto para mi jugada final, el jaque mate. No se trataba solo de venganza, aunque una pequeña parte de mí disfrutaba la idea de su desconcierto, sino de cerrar un ciclo de manera definitiva y pública, de reclamar mi narrativa. Comencé una preparación meticulosa, casi como un general antes de una batalla decisiva. Primero, la parte financiera, mis inversiones, ahora manejadas con inteligencia y sin el lastre de las emergencias familiares, habían crecido notablemente. Mi asesor financiero me felicitó por mi disciplina. Tenía en mis manos pruebas irrefutables de mi solidez y, más importante aún, de cómo esta solidez había florecido precisamente desde que había cortado el grifo. Segundo, la preparación emocional. Largas conversaciones con Ana y Carlos me ayudaron a centrarme, a entender que lo que iba a hacer era un acto de autoafirmación, no de crueldad gratuita. Estaba defendiendo mi derecho a una vida propia. Tercero, la logística del golpe, además de mi estado de cuenta bancario más reciente, preparé, con la ayuda de Sofía, un pequeño documento. Lo llamamos el Informe Anónimo de Contribuciones Familiares. No llevaba mi nombre, ni el de ellos. Simplemente listaba, de forma muy generalizada pero con fechas y montos aproximados, los grandes desembolsos que yo había realizado a lo largo de los años. Contrastados con las crisis o necesidades urgentes que mis padres e Isabela habían argumentado en esos momentos. Era un resumen devastador de la explotación. La idea era que Sofía, usando su red de contactos familiares, filtrara este informe entre los invitados más influyentes y chismosos unos días antes de la fiesta. Así, cuando yo hablara, muchos ya tendrían el contexto. Confirmé mi asistencia a la fiesta, para sorpresa evidente de mis padres, quienes cegaramente esperaban que declinara la invitación tras el último enfrentamiento. Ana, mi ancla y mi mayor apoyo, aceptó acompañarme. Su presencia me infundía una calma y una fuerza que nunca antes había sentido en eventos familiares. En los días previos al aniversario, Sofía me confirmó que el informe anónimo estaba circulando como pólvora y causando un revuelo considerable. Algunos tíos la habían llamado para preguntar, otros simplemente comentaban en voz baja. La especulación estaba en su apogeo. El ambiente estaba perfectamente cargado para mi intervención. La noche antes de la fiesta, revisé mi traje, mi discurso mental y el sobre que contenía mi estado de cuenta. Estaba listo. Llegamos al salón de fiestas, un lugar elegante pero no tan ostentoso como los que mis padres solían elegir en sus épocas de vacas gordas, a mis costillas, claro. Ana lucía hermosa y serena a mi lado, su mano, entrelazada con la mía, era un ancla de tranquilidad. Desde el momento en que cruzamos el umbral, sentí todas las miradas sobre nosotros. Algunas curiosas, otras hostiles, muchas cargadas de esa expectación que precede a un drama anunciado. Mis padres nos recibieron en la entrada con sonrisas tan forzadas que parecían dolorosas. Silvia apenas me miró a los ojos, Ricardo murmuró un saludo tenso. Isabela, sentada en una mesa con algunas primas lejanas, me dedicó una mirada cargada de resentimiento antes de volver a su teléfono. El tío Enrique, para mi sorpresa y ligero alivio, no estaba presente. Sofía me confirmaría luego que, tras el escándalo de las apuestas y su participación, había optado por una muy conveniente indisposición. Mejor para él. El murmullo en el salón era constante. Vi a varios tíos y tías cuchicheando entre sí, lanzando miradas furtivas hacia nuestra mesa y luego hacia la de mis padres. El informe anónimo de Sofía claramente había hecho su trabajo. El ambiente estaba caldeado, la tensión se cortaba con cuchillo. Después de una cena que para muchos debió ser difícil de tragar, mi padre, Ricardo, se levantó para dar el tradicional discurso de aniversario. Agradeció a los presentes con voz algo temblorosa, habló de los altibajos de la vida matrimonial y de cómo, con esfuerzo y comprensión mutua, habían logrado superar muchas dificultades. En esa última frase, sus ojos se cruzaron con los míos por un instante, y supe que era una indirecta, un último intento de pintarse como víctima.
Cuando terminó entre aplausos más educados que entusiastas, me levanté lentamente y pedí la palabra. Un silencio inmediato cayó sobre el salón. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Papá, mamá, muchas felicidades en su aniversario, comencé, mi voz clara y firme, resonando en el micrófono que uno de los meseros me acercó. Como bien dijo papá, en la vida, y ciertamente en nuestra familia, hemos pasado por algunas dificultades y revelaciones importantes últimamente. Yo, en particular, he aprendido mucho en estos meses. Aprendí sobre presupuestos, sobre la importancia del ahorro, sobre inversiones inteligentes, hice una pausa dramática, recorriendo el salón con la mirada antes de fijarla en mis padres. Y, sobre todo, aprendí sobre dónde no se debe invertir el dinero, ni el tiempo, ni la confianza. Durante años, desde esta misma familia, escuché burlas constantes sobre mi estilo de vida, que si era demasiado modesto. Me llamaron tacaño, codo, insensible. Mientras tanto, sin que muchos de ustedes lo supieran, yo estaba financiando un tren de vida que no nos correspondía, cubriendo deudas ajenas y tapando agujeros provocados por la irresponsabilidad y la vanidad. Mi mirada se clavó en Ricardo, quien desvió la suya, visiblemente incómodo. Hoy, quiero compartir con ustedes, especialmente con mis padres, el fruto tangible de haber aprendido a decir no, y de haber comenzado, por fin, a invertir en mí mismo. Saqué de mi bolsillo interior un sobre. No era el informe anónimo, ese ya había cumplido su misión. Era mi estado de cuenta bancario más reciente, el personal, el que reflejaba mis inversiones y ahorros. Con toda la calma del mundo, me acerqué a la mesa principal y se lo entregué primero a mi padre, luego a mi madre. Este es mi verdadero estado financiero actual, dije, lo suficientemente alto para que las mesas cercanas escucharan. Es el resultado directo del dinero que ya no fluye para financiar caprichos superfluos ni para cubrir deudas de juego vergonzosas. Es la prueba de lo que se puede construir cuando uno se respeta a sí mismo. Luego, volviéndome hacia el resto de los invitados, añadí, y para aquellos de ustedes que quizás recibieron en días pasados un interesante informe anónimo sobre ciertas contribuciones familiares pasadas. Quiero confirmarles aquí, públicamente, que cada cifra, cada fecha mencionada en ese papel, es dolorosamente real. Ese fue el costo de mi silencio, de mi ingenuidad y de mi generosidad, tan mal entendida durante demasiado tiempo. La reacción fue instantánea y caótica. Silvia intentó arrebatarle el estado de cuenta a Ricardo, sus manos temblaban de furia. Él, pálido como un fantasma, solo atinaba a mirar el papel con los ojos desorbitados. Isabela rompió a llorar en silencio, una mezcla de shock y, quizás por primera vez, una genuina comprensión de la magnitud de lo que su estilo de vida había costado y de lo que ahora perdía. Varios tíos y tías se miraban entre sí, algunos asintiendo con la cabeza como confirmando sus sospechas previas, gracias al trabajo de Sofía, otros simplemente boquiabiertos. La humillación de mis padres era pública, irrefutable. Mi vida modesta, esa de la que tanto se burlaron y que tanto criticaron, concluí, mi voz recuperando su firmeza, es precisamente la que me ha permitido construir esta solidez, esta libertad. Ya no soy su cajero automático, ni su solucionador de problemas financieros. Espero, sinceramente, que a partir de ahora aprendan a vivir con lo suyo, a enfrentar sus propias responsabilidades. Con su permiso. Tomé la mano de Ana, quien me sonrió con una mezcla de orgullo y ternura. Juntos, caminamos hacia la salida del salón, con la cabeza en alto, dejando atrás un silencio atronador, rostros desencajados y el inicio de lo que, sin duda, sería la comidilla familiar durante muchos, muchos años. Sofía, desde su mesa, levantó su copa en un brindis silencioso. La sensación de liberación era indescriptible. Las semanas que siguieron a la fiesta de aniversario fueron de un silencio absoluto por parte de mis padres y de Isabela. Era un silencio diferente al de otras ocasiones, no había en el desafío ni indignación fingida, sino el peso de la derrota y, quizás, de una vergüenza demasiado grande para ser expresada. Sofía me contó que la tensión en casa de mis tíos era palpable.
Ricardo, finalmente sin mi red de seguridad financiera, enfrentaba no solo la furia constante de Silvia, sino la cruda realidad de sus deudas y la necesidad de hacer cambios drásticos en su estilo de vida. Parece ser que incluso consideraron vender el BMW. Isabela intentó un acercamiento torpe unas semanas después. Me envió un mensaje de texto: hermanito, ¿podemos hablar? Creo que necesitamos aclarar algunas cosas. Le respondí cortésmente pero con firmeza: Isabela, aprecio el gesto, pero en este momento necesito espacio. Quizás más adelante. No estaba dispuesto a caer de nuevo en su red de manipulaciones. Algunos otros familiares, tíos y primos más lejanos, intentaron actuar como mediadores, sugiriendo que la familia es la familia y que deberíamos perdonar y olvidar. Les agradecí su preocupación, pero dejé claro que cualquier relación futura con mis padres o mi hermana estaría condicionada a cambios profundos y demostrables en su comportamiento, y muy probablemente a terapia familiar donde yo establecería mis términos. Mi vida, mientras tanto, había dado un vuelco positivo. Ana y yo consolidamos nuestra relación, su apoyo y su visión del mundo me abrían nuevas perspectivas. Comenzamos a hacer planes juntos, viajes que antes me parecían imposibles, pequeñas aventuras de fin de semana. Con la tranquilidad financiera que había alcanzado, finalmente di el enganche para mi propio departamento, un lugar que sentía verdaderamente mío, construido con mi esfuerzo y para mi bienestar. Incluso empecé a desarrollar un pequeño proyecto personal, una aplicación móvil que siempre había tenido en mente pero que nunca había tenido la energía o los recursos para empezar. No voy a negar que, a veces, una punzada de tristeza me asaltaba al pensar en la familia que idealicé durante tantos años, la que nunca tuve realmente. Pero esa tristeza era rápidamente superada por la inmensa paz y la sensación de libertad que ahora experimentaba a diario. Había recuperado mi vida, mi autonomía y mi autoestima. No sé qué depare el futuro en cuanto a mi familia de origen. Quizás algún día, con el tiempo y un esfuerzo genuino de su parte, podamos reconstruir algo. O quizás no. Francamente, ha dejado de ser mi principal preocupación. Mi prioridad ahora soy yo, mi paz, mi felicidad y el futuro que estoy construyendo con Ana y con la familia que yo elija formar. Recuperar tu vida de las garras de la toxicidad familiar tiene un precio, a veces muy alto, pero la libertad y la paz mental que ganas al final del camino no tienen comparación. A veces, la familia que eliges, los amigos que se convierten en hermanos, las parejas que te impulsan a ser mejor, son mucho más fuertes y valiosas que la familia en la que simplemente te tocó nacer. Y esa es una lección que me costó mucho aprender, pero que hoy atesoro más que cualquier estado de cuenta bancario. Ahora, la pregunta que les dejo es, ¿qué hubieran hecho ustedes en mi lugar para proteger su propia paz?